De presidenta del Grupo de Amistad México-Bolivia, el día de hoy, este grupo queremos dar nuestro posicionamiento acerca de la situación que se vive en este país hermano. A 15 días de que las Fuerzas Armadas en Bolivia, en una clara violación a la Constitución boliviana, solicitaran la renuncia del presidente Evo Morales, cada vez va quedando más claro que se trata de un golpe de Estado orquestado por las propias Fuerzas Armadas, la derecha más sectaria, la Organización de Estados Americanos y los Estados Unidos. La crisis ocasionada en las elecciones del 20 de octubre fue el pretexto que aprovecharon los factores de poder contrarios al gobierno popular de Evo Morales para generar una aparente inestabilidad y tratar de inducir la salida del primer presidente indígena que ha tenido Bolivia. La intervención de OEA fue inusitadamente rápida y llegó al atrevimiento de emitir un informe sobre las elecciones bolivianas en el cual dictamina que hubo graves irregularidades. En primer plano debo de señalar que es una ofensa para nuestra inteligencia que digan que lo que pasó en Bolivia no fue un golpe de Estado. Es a todas luces un ominoso golpe de Estado como aquel que se orquestó en contra de Salvador Allende en Chile, el que se fraguó contra Eva Perón en Argentina, contra Manuel Rosales Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay, Dilma en Brasil, entre otros. Repudiamos desde este espacio la puesta en marcha del acoso contra los funcionarios del gobierno de Evo Morales y que estos hechos fueron deleznables, hayan rebasado el límite, al punto de amagar y amenazar contra la vida, o renuncian o los matamos, e iniciamos una masacre en contra del pueblo. ¡Qué cobardía! Este hecho ominoso tiene actualmente el desafortunado saldo de más de 30 personas muertas por parte de las fuerzas castrenses, quienes en contubernio con el gobierno de Estados Unidos buscan a rajatabla imponer un gobierno espurio y seguir con el tradicional saqueo de los recursos naturales. Ese es el verdadero fondo del asunto, la redistribución de la riqueza, la imposición de gobiernos a modo y complacientes que entreguen a manos llenas la riqueza del país a manos extranjeros. Hoy las guerras en el mundo son por los recursos naturales. En Bolivia quieren llevarse el litio, el gas, el petróleo, la plata, el oro y demás recursos, pero el pueblo de Bolivia ha despertado. La principal arma que el gobierno pudo darle a su pueblo, además de abatir la pobreza, fue combatir el analfabetismo. Con el abatimiento de la ignorancia se acaban los males. Una persona letrada cuestiona, reflexiona, no se deja manipular, ni mucho menos engañar. Un pueblo culto es difícil de engañar, entiende cómo funciona el sistema y su mecanismo de mercado como articulador de la economía simplemente fracasa. Por ello el uso irracional de la fuerza excesiva contra el pueblo, por ello el descaro de imponer por la vía armada presidentes títeres del sistema. Pero pronto amanecerá. No pueden ocultar el sol con un dedo. América Latina despierta de la parálisis impuesta de manera artificial. En este sentido, para nosotros es muestra de orgullo y honorabilidad que nuestro gobierno haya dado asilo a Evo Morales, el líder que llevó a su país a ser una nación próspera, el indígena que llegó al poder por vía democrática, el que el sistema culpa por haber puesto la riqueza en los bolsillos de los bolivianos y no en las arcas de las grandes empresas transnacionales. La primavera ha llegado a nuestra América Latina y esta secuela de independencia regional habremos de librarla con valentía y con toda la fuerza de la historia. Desde este espacio les pido que vayamos juntos a escribir una nueva página en nuestra América Latina y no dejemos de denunciar la flagrante violación y el rompimiento de un Estado democrático, porque como lo dijo el poeta uruguayo Mario Benedetti, en la calle, codo a codo, somos más que dos. ¡Que viva Bolivia! Enseguida vamos a tener la participación de una integrante del Grupo de Amistad México-Bolivia, la diputada Beatriz Rojas. Adelante, diputada.
Buenos días a todas y a todos mis compañeros y medios que nos acompañan. Para este grupo de amistad resulta de suma importancia poner la posición que tenemos y que debemos como un país solidario. En medio de intensas protestas y tras la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que Evo abandonara el cargo, Evo Morales, presidente electo democráticamente del Estado Plurinacional de Bolivia hasta el 22 de enero del 2020, presentó su renuncia al 10 de noviembre del 2019. Evo Morales denunció que el paro convocado por las diferentes regiones del país tenía un trasfondo racista y representaba un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas y la policía boliviana lanzaron un mensaje presionándolo para renunciar a su mandato presidencial, para según permitir la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad. El golpe de Estado estaba así consumado. Si un golpe de Estado orquestado por la ultraderecha racista y xenófoba, ¿cómo no llamarlo golpe de Estado si inmediatamente después el ejército y la policía boliviana buscaban a Evo Morales para aprenderlo? ¿Cómo no señalarlo como un golpe de Estado cuando los opositores saquearon y destruyeron la residencia del presidente? Es un golpe de Estado orquestado por la derecha ultrafascista, dirigida por personajes como Luis Fernando Camacho, conocido como el Macho, quien está ligado a grupos racistas y discriminatorios contra los habitantes e instituciones indígenas del país. Si todavía tienen duda de que este es un acto ilegal, hoy la senadora opositora de Evo Morales, Yanine Añaez, ocupa la presidencia, proclamándose como tal con una sesión legislativa sin quórum y sin la presencia de los legisladores del partido MAS y la legítima sucesora del expresidente Morales, Adriana Salvatierra. Yani Añaez señaló que la Biblia vuelve a entrar al palacio. De esta manera se empieza la ruptura del Estado laico y también se busca terminar con el Estado plurinacional y respetuoso de las distintas comunidades indígenas que viven en el país y que fueron reconocidas durante el mandato de Morales. Desde que Añaez ocupó la presidencia, las manifestaciones aumentaron y el país se encuentra en caos. Los soldados y la policía han adquirido el derecho de ejercer la fuerza contra quien los consideró necesario y se contabilizan a la fecha aproximadamente 1.300 detenidos, 700 heridos y 32 personas muertas. Este tipo de golpistas y racistas son los que hoy persiguen a Evo Morales y a sus aliados, los que persiguen a los indígenas y buscan perpetuarse en el poder. Es esa clase de oligarquía rescindida por haber perdido sus excesivos privilegios en pro del bienestar social. No pueden negar que los logros de Evo son muchos. Con él, Bolivia pasó de ser el país más pobre de la región al de mayor crecimiento económico. Hubo una disminución del 22% de desigualdad y se redujo la pobreza del 59% al 34%. Hubo un crecimiento anual promedio de 4.9%, se redujo la deuda externa del 52% al 24%. La inflación durante 2018 fue del 1.5%. El índice de desarrollo humano fue del 0.693. Se triplicó el PIB per cápita. La esperanza de vida pasó de 64 a 71 años. Además, durante su gestión se construyeron diversos hospitales y se multiplicó con 7 el presupuesto para la educación y la tasa de analfabetismo pasó del 13.3% al 2.4%. Se realizaron grandes obras de infraestructura, se reconoció a los pueblos indígenas y a las mujeres. Por esas razones, el asilo político por razones humanitarias fue otorgado a Evo Morales en nuestro país, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugios. El asilo
político se otorga a la persona o personas que escapan de un país por razones políticas. La acción del gobierno mexicano está legalmente sustentada en los instrumentos internacionales y en la legislación nacional. Evo Morales se une a la lista de personajes como León Trotsky, Rigoberta Menchú, el Shah de Irán, Fidel Castro, José Martí, Manuel Zelaya, entre otros, que recibieron asilo político en nuestro país, cumpliendo con nuestra tradición de asilo político sustentado en nuestros principios de política exterior. Una tradición que trasciende ideologías y militancias políticas, porque pondera siempre los derechos y la dignidad humana. Desde mi posición como diputada desde la 64 legislatura de la Cámara de Diputadas y Diputados y la convicción de que representa un pueblo solidario y libertario, le decimos bienvenido a Evo Morales a nuestro país. De esta manera respaldamos la decisión de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde donde se habló, sin duda ni titubeos, de un golpe de Estado a Bolivia. Hacemos un llamado para permitir la reivindicación del respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia y a la posición clara para dar asilo político al hoy presidente de Bolivia y a otros bolivianos perseguidos por el régimen ilegítimo que hoy gobierna Bolivia. Este grupo de amistad de Bolivia se suma a la lucha y trayectoria del presidente Evo Morales. Muchas gracias. Bien, gracias, diputada. Vamos a cederle la palabra al diputado Fernández Noroña, quien seguramente también nos va a dar un excelente posicionamiento. Bueno, yo primero resaltar, está aquí nuestro coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, está el compañero FEMAT que preside la Comisión de Relaciones Exteriores, la diputada Piña que preside la Comisión de Educación, compañero Diego del Bosque que preside el Grupo de Amistad con Palestina, yo presido el de Venezuela, compañeras, compañeros todos solidarios con el pueblo de Bolivia. Evo Morales ganó con el 46% de los votos la reelección y tenía mandato hasta enero, como aquí se dijo, de 2020, con más de 10 puntos de diferencia sobre su más cercano contrincante. A pesar de eso, frente a las denuncias sin sustento de la OEA y en un intento de evitar una crisis mayor en Bolivia, convocó a nuevas elecciones. No fue suficiente. Como aquí se ha sostenido, el ejército boliviano exigió la renuncia del presidente Morales, que hay que subrayar que a esta hora no ha sido aceptada por el Congreso boliviano. Sigue siendo el presidente de Bolivia, Evo Morales. A pesar de eso, en una sesión sin quórum, como aquí ya se dijo, Añez, la senadora Añez, se asume como presidenta, nos insulta al pueblo y al gobierno de México por haber dado asilo, que está establecido en nuestro marco constitucional. México siempre ha sido país de asilo, más allá de los signos políticos de las personas perseguidas, pero en este caso además coincidimos plenamente con el gobierno que ha ejercido el presidente Evo Morales en beneficio de su pueblo. Es muy grave la represión. Mientras Evo Morales estuvo al frente del gobierno, no hubo persecución, no hubo represión, no hubo asesinatos desde el poder. Hoy hay más de 30 bolivianos y bolivianas que han perdido la vida a manos de las Fuerzas Armadas. El video de los deudos que llevan a enterrar a sus familiares asesinados y que son brutalmente reprimidos nuevamente y quedan ahí los féretros tirados en el arroyo porque estaba en riesgo la vida de quienes participaban en el cortejo fúnebre, es una imagen muy clara de lo que hoy es el gobierno de facto de Bolivia y lo que está sucediendo en el hermano país. Hay una posición de mucha conciencia del pueblo de Bolivia, que está presionando, ya está planteándose Añez convocar a nuevas elecciones, pero pretenden negarle el derecho al propio presidente Evo Morales de participar en las mismas, en una violación flagrante del marco constitucional boliviano. Yo terminaría, para los que dicen que no es golpe de Estado,
para los que presumen que Estados Unidos no participa en los golpes de Estado. Hay un chiste añejo político que dice que el único país del mundo donde nunca habrá golpe de Estado es en Estados Unidos porque no hay embajada de Estados Unidos. Siempre participa la embajada de Estados Unidos, y citaré a un hombre políticamente reaccionario, indiscutiblemente de derecha, siempre contrario a los gobiernos populares, que acaba de presentar un libro extraordinario que se llama Tiempos Recios, Vargas Llosa. Y ahí acredita el golpe de Estado en Guatemala contra Jacobo Arbenz con toda la participación de la CIA, del gobierno de Estados Unidos, de la United Fruit, de las dictaduras en su momento de ese lugar, que pone desnuda cómo siempre se opera en contra de los gobiernos que son cercanos al pueblo. Cierro. Arbenz lo único que planteaba era que pagara impuestos la United Fruit y que repartió tierras ociosas que había en Guatemala, y por eso lo acusaron de comunista. A Evo Morales lo acusan de cualquier cantidad de cosas solo por ser indígena, solo por tener un origen pobre y por haber servido con honor, con honestidad y con compromiso a su pueblo. Tuvimos el honor, varios de los que aquí estamos, varias de las que aquí estamos, de reunirnos apenas iniciaba su presencia en México con el presidente Morales, y nos sentimos muy honrados de esa distinción, le dimos la bienvenida y tiene todo nuestro respaldo, como lo tiene el compañero presidente López Obrador, que se ha puesto a la cabeza de la política internacional al darle asilo a un perseguido político que, de haber permanecido en Bolivia, habría perdido la vida, habría sido asesinado en manos de la sangrienta dictadura que hoy pretende avasallar al pueblo boliviano. Pues con esta participación del diputado Fernández Noroña queda muy clara la posición del Grupo de Amistad México-Bolivia. Respaldamos la política que se está dando a nivel internacional, respaldamos la doctrina Estrada con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Desconocemos a las nuevas autoridades electas en Bolivia porque no fueron fruto de elecciones, porque el pueblo no los eligió. Hasta que no se dictamine otra cosa, el presidente, de acuerdo con la Constitución boliviana, seguirá siendo y sigue siendo el presidente Evo Morales. Ratificamos nuestro compromiso como grupo de amistad de estar en este grupo porque creemos que podemos hacer intercambios culturales, pero la lección más importante, a todos ustedes les digo, es que cuando un pueblo avanza en su educación, cuando un pueblo aprende a leer y a escribir, es un pueblo consciente, y ese es el pueblo de Bolivia en este momento. Gracias a los avances que se dieron en el terreno educativo, hoy tenemos un pueblo que se está levantando de la masacre que está siendo sometida en este momento. Por eso, desde esta tribuna, desde este grupo de amistad, rechazamos ese golpe de Estado, rechazamos la masacre que se está dando en Bolivia para nuestros hermanos bolivianos, porque somos hermanos, porque somos pueblos latinoamericanos, y nunca más vamos a tener un pueblo de rodillas. Un pueblo se levanta cuando es educado, como lo fue en Bolivia. Un pueblo se levanta y tiene nuestras manos amigas desde México, porque nuestro país, México, está reconociendo con esa política exterior que nosotros no avalamos esos golpes de Estado. Por eso estamos aquí, compañeros, y por eso también les doy las gracias a todos mis compañeros diputados que asistieron, y diputadas, perdón, que asistieron con nosotros a dar esta rueda de prensa, y también, no sin antes decirles que están ustedes atentamente invitados. También este grupo de México-Bolivia organizó una exposición fotográfica sobre el golpe de Estado. Para los que digan que no hay golpe de Estado, las fotografías dicen más que 1000 palabras. Es a las 2 de la tarde en el edificio C, en la parte de la biblioteca, y a las 3 de la tarde vamos a tener nosotros un foro también sobre el golpe de Estado en Bolivia. Estas actividades serán acompañadas por el embajador de Bolivia aquí en México. Pues les agradecemos muchísimo su participación, a mis compañeros diputados y diputadas que están aquí presentes, y pues no me queda más que darle las gracias a todos ustedes. El respeto al derecho ajeno es la paz.